Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Gracia y paz sean para todos ustedes, mis queridos hermanos, que nos acompañan en esta transmisión que estamos haciendo hoy. Agradecemos al Señor este día que Él nos ha permitido estar nueva vez. De verdad que estamos agradecidos del Señor lo que Él nos ha permitido hacer en esta semana. Agradecemos al Señor también por el tiempo que nos dio de Thanksgiving, acción de gracia, porque Dios es bueno, Dios ha sido fiel y Él es fiel. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. Así que queremos hacer un recordatorio de lo que nosotros habíamos hablado el domingo pasado. Estamos haciendo un estudio sobre la crucifixión de Cristo y nos estábamos apoyando habían varios versículos y estamos viendo algunos de ellos. Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esto nos detuvimos en esta palabra que dice Marcos, que Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Nosotros hablamos entonces del abandono que tuvo Jesús, que sintió Jesús, y decíamos que si hay alguien que pudo experimentar de una forma dramática, no literal ni poética, decíamos, fue Jesús, la separación, el abandono del Padre. Y en eso nosotros citamos entonces el Salmo 22. Nosotros citamos el Salmo 22 donde nosotros vemos ahí en los primeros 6 versículos, donde nosotros vemos que todo esto hace alusión a la crucifixión de Cristo. Y quiero leerlo. Esto es a modo de introducción, porque recordemos que el domingo pasado nosotros habíamos hablado, solamente es para aquellos que se están conectando, aquellos que van a estar viendo la transmisión después de ella, aquellos que están también. Es solo a modo de introducción y así poder tener una idea más completa de lo que continuará. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces nosotros decíamos aquí en donde el salmista está hablando, y nosotros decíamos que aquí Cristo estaba manifestando lo que posteriormente le iba a suceder.
donde nosotros vemos que él está clamando de una manera, aparte de que él dice que se siente abandonado cuando empieza el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el verso 4 decíamos nosotros que lo doloroso, si se podría decir así, o lo doloroso es que Cristo trae a su mente de un Dios que ha sido fiel a personas infieles, de que Dios ha tenido misericordia de aquellos que han obrado justamente. Eso no quiere decir que ellos no hayan cometido pecado. Él dice en el verso 4, en ti confiaron nuestros padres, confiaron, y dice, y tú lo libraste. Cada vez que el pueblo tenía problema, una situación, ya sea que haya pecado contra Dios y luego después ellos se arrepentían, Dios iba en su auxilio, Dios iba y los ayudaba. Y esto es lo que Cristo, aquí el salmista, pero haciendo alusión a Cristo está diciendo, y tú lo librabas. Verso 5, a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Todo esto está en la mente. Entonces ahora tenemos al Hijo de Dios, que no ha conocido pecado, que nunca pecó y está siendo abandonado por el Padre. Y decíamos entonces, ¿en qué momento, en qué tiempo Cristo entonces se hace pecador por nosotros? No que comete, sino que se le imputan los pecados. Bueno, nosotros decíamos que fue en ese momento de la crucifixión, no fue antes. Nosotros no podemos decir que Cristo desde que nació ya cargó con el pecado de nosotros, no. El abandono viene cuando Cristo entonces en la cruz se le imputan nuestros pecados. Nosotros decíamos que así como a nosotros se nos imputó el pecado de Adán, entonces a Cristo también se le hace de la misma manera. Se le imputa nuestro pecado en la cruz del Calvario y Él carga con nosotros, y es aquí entonces donde Dios abandona, porque Dios no está con el pecador. Todo esto nosotros lo hablamos y lo mirábamos a la luz de las Escrituras. Así que nos quedamos entonces en donde decía que Cristo ahora, aparte de nosotros ver el abandono, ahora Cristo en el Antiguo Testamento, como Dios venía manifestando la cruz aún en el Antiguo Testamento. Y esto quedamos en una serpiente y un macho cabrío. Es decir, Cristo, la crucifixión de Cristo, lo que Dios viene revelando, se dice que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. No hay uno mejor que el otro. Es decir, el Segundo Testamento no hubiese salido si el primero no está. Y si el primero no está, pues no iba a haber segundo, porque primero tiene que haber uno. Entonces, en ese sentido, Dios viene mostrando la redención del hombre como una sombra, como lo dice el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, que era una sombra. Era una sombra de lo que había de venir. Entonces, hoy vamos a tratar de abarcar una serpiente, lo que Dios le dice a Moisés. Y
y un macho cabrío, pero no sé si vayamos a entrar ahí por asunto de tiempo. Entonces, esta oscura metáfora sobre el Mesías muriendo como un gusano no es la única que aparece en las Escrituras. Hay otras que nos llevan mucho más profundo al corazón de la cruz y nos revela lo que Él debe sufrir para llevar a cabo la redención de su pueblo. Si nos estremecemos con las palabras del salmista, nos impresionará aún más leer que el Hijo de Dios es también semejante a una serpiente levantada en el desierto, a dos machos cabríos que llevan sobre sí los pecados, uno para que fuera sacrificado y el otro para que saliera del campamento. Entonces, ahora vamos a ver la metáfora de la serpiente. Números capítulo 21, versos 5 al 9. Y dice así: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y tenemos este alimento tan miserable. Ellos están aquí hablando del maná, mire cómo le llaman. Miserable, y tenemos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Aquí viene el verso 8, que es nuestro enfoque. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, sobre un palo, sobre un madero. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivirá. Así que ahí acabamos de leer el acontecimiento o la metáfora que Dios utiliza mostrando así la cruz para los tiempos venideros. Es decir, en ese entonces Dios estaba mostrando cómo iba a traer redención sobre su pueblo, cómo Dios iba a erradicar el pecado de su pueblo para que entonces pudiera ser salvo. Y esto es para toda la humanidad. Y cuando hablo de erradicar el pecado, no es que el pecado fue quitado y ya no hay pecado en la tierra, no. Me refiero para todos aquellos que dice el libro de Juan, capítulo 1, aquellos que son nacidos de Dios. Entonces, permítame orar, por favor. Ya una vez que hemos leído la palabra para así poder continuar. Padre, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora. Toda la gloria, la honra y el honor, Señor, te pertenecen a ti. Pues tú eres el único Dios verdadero, justo y santo, Señor, y tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor. Agradecemos infinitamente la bondad, Señor, y damos gracias por todo lo que tú nos permitiste, Señor, hacer. Agradecemos por este tiempo, Señor, este principio de semana que tú nos has dado. Ahora nosotros te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes cada día.
Que tú nos ayudes, Señor, a poder venir a tu palabra, a poder ver a Cristo, Señor, en cada escritura, en cada página de las escrituras. Agradecemos, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana a través de la santa palabra. Padre, gracias infinitamente por la bondad que tú has mostrado, por la fidelidad que tú has mostrado. Gracias por lo que Cristo hizo, Señor, en la cruz del Calvario. Y permítenos, Señor, poder exaltar su grandeza, su majestad y su poder, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude y que sea Él el que pueda dirigir nuestro caminar, que sea Él quien pueda dirigir nuestro estudio, Señor, hacia la palabra tuya. Te damos las gracias, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están conectados, aquellos que van a ver luego después la transmisión, Señor, que sus vidas, Señor, sean bendecidas por tu palabra, que sean transformados por tu palabra. Y como dice tu palabra, que tu palabra venga, Señor, y haga conforme a lo que tú la enviaste, porque tu palabra no vuelve vacía a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como ya vimos, o como ya habíamos leído, aquí nosotros estamos viendo cómo en el verso 8 de Números, capítulo 21, del 5 al 9, teníamos la porción. Dios le da instrucción porque el pueblo había pecado contra Dios. Le había dicho, óyeme, ya estamos cansados del maná. Ya estamos hartos de lo mismo. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, nosotros no nos quejamos quizá de la comida, pero la queja es algo constante en la vida aún del creyente. Y yo le decía a un hermano y amigo que ciertamente voy a tomar las palabras de alguien que escuché y dijo, lo que pasa es que el pecado, que la murmuración no está en nuestro radar del pecado. Es decir, nosotros tenemos un radar para detectar el pecado, pero la murmuración no está dentro de ese radar, por ende la pasamos por alto. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos a través de las Escrituras que uno de los pecados más grandes que cometía el pueblo de Israel era con la murmuración, con la quejadera. La queja no forma parte quizás del pecado del creyente. Es decir, quejarse, eso no es pecado. Eso es lo que consideran muchos. Pero cuando usted viene a las Escrituras, se da cuenta de que uno de los problemas más graves que tuvo Israel era que se quejaba demasiado. Y aquí tenemos el pueblo quejándose. Aquí tenemos al pueblo que se está quejando porque dice que se estaban muriendo, ya estaban cansados de comer el maná, ya eso a ellos no les gustaba. Y entonces Dios envió un juicio donde envió serpientes sobre el pueblo para que le picaran. Pero Dios es un Dios tan bondadoso y tan lleno de misericordia que en el verso 8 Él le dice a Moisés, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Acontecerá que cuando todo el que la mire, todo el que sea, mordido, la mire, vivirá. Es decir, Moisés viene entonces y hace una serpiente de bronce y la pone en un asta, es decir, en un madero. Y para poder salvarse de la muerte, el pueblo solamente tenía que mirar el asta, mirar la serpiente
en la cruz, en el madero, perdón, y inmediatamente iba a salvarse, no iba a morir. Como hemos podido leer en este libro, vemos aquí una metáfora, pero no quiero pasar por alto la razón por la cual Dios castigó al pueblo de Israel. Esto ocurre por causa de una murmuración del pueblo contra Dios y Moisés. Israel rechazó la bondadosa provisión de Dios y Dios, en respuesta a su murmuración, les envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, que mordieran al pueblo, y muchos por esta causa murieron. Sin embargo, por el arrepentimiento del pueblo y la intersección de Moisés, Dios una vez más hizo provisión para la salvación. Como ya leímos en el verso 8, el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el pueblo que sea mordido la mire, vivirá. A primera vista parece irracional que aquello que sanaba tenía la semejanza de lo que causaba la herida. Sin embargo, provee una imagen poderosa de la cruz. Los israelitas estaban muriendo por causa del veneno de las serpientes. Los hombres hoy día mueren debido al veneno de su propio pecado. Dios ordenó a Moisés que colocara la causa de la muerte sobre un poste. Dios coloca la causa de nuestra muerte sobre su propio Hijo, que colgaba de la cruz. Es decir, aquí nosotros estamos viendo nada más y nada menos que la cruz. Como había leído, sonaba como irónico que lo que estaba matando al pueblo, eso mismo era lo que le iba a dar la vida al pueblo. El hombre moría por causa del veneno que producía la serpiente. Pero hoy en día no es una serpiente la que está mordiendo a la humanidad, sino el pecado. Porque hoy la gente está abrazando el pecado como bueno y válido. Hoy el hombre abraza el adulterio, hoy el hombre abraza la mentira, abraza el engaño, abraza el asesinato, abraza todo tipo de pecado. Y es justamente ese veneno por el cual muchos hoy se están yendo a una eternidad sin Cristo. Se están yendo a un infierno, se están yendo a un lugar de sufrimiento por una eternidad. Pero así como Dios levantó la serpiente, y estamos hablando metafóricamente, Dios ha hecho lo mismo con la cruz. Dios ha levantado a su Hijo Jesucristo para que Él cargara con el peso, con el pecado, con todo esto que el hombre hoy ha abrazado como bueno para su vida. Dios lo puso sobre su Hijo, para que tú hoy, cuando mires la cruz, cuando veas al Hijo de Dios en la cruz, crucificado por nuestros pecados, entonces tú puedas tener vida. Y solamente, hermanos, la cruz, solamente mirando a Cristo es que tus vendas, las escamas, como dice en el libro de los Hechos, que Pablo tenía
Cuando esas escamas son quitadas de nuestros ojos, entonces nosotros podemos ver la verdadera luz. Nosotros podemos ver el verdadero evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos ver entonces un Dios de misericordia. Nosotros podemos ver un Dios que nos ama y que ha hecho todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para nuestro bienestar. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo, lo que la ley no pudo hacer, porque la ley era fuerte. Entonces la ley era demasiado fuerte, pero la carne entonces era débil. Entonces él dice, puesto que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es decir, la ley es fuerte, pero se hace débil porque nosotros violamos la ley de Dios, violamos sus mandamientos, hablamos mentira, fornicamos, blasfemamos, robamos, no honramos a nuestros padres, codiciamos, es decir, por nuestra naturaleza caída, entonces la ley se hace débil en la carne. Ahora mira lo que sigue Pablo, lo que Pablo sigue diciendo. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Los israelitas que creyeron en Dios y miraron la serpiente de bronce, vivieron. El hombre que cree en el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo y lo mira con una fe salvadora, este va a tener vida. Primera de Juan 5, 10, verso 5, 10 y 11 versos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Se da cuenta dónde está la vida eterna? ¿Dónde se encuentra la vida eterna? En la persona y obra de Cristo Jesús. Por eso dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Solamente en Cristo Jesús se encuentra la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús se encuentra el perdón de nuestros pecados. Solamente en Cristo Jesús son borrados nuestros pecados. Pero tenemos que mirar la cruz. Tenemos que mirar la obra redentora de Cristo en la cruz, de cómo Él venció las potestades, de cómo Él venció todo el mal de Satanás en la cruz del Calvario, cargando nuestras iniquidades. Isaías 53, usted puede leerlo. Y vamos también al libro de Isaías 45, verso 22. Dice el Señor: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay
ningún otro. Aquí vemos a Dios que está clamando, si podríamos decirlo, vuélvanse. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Apártense del pecado. Apártense de lo que ustedes consideran que es bueno, porque al final son caminos de perdición. Y Él está clamando por medio del profeta Isaías, diciéndole al pueblo de Israel en ese entonces, y hoy nos está diciendo de nuevo, vuélvanse a mí para que sean salvos. Porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Habíamos dicho anteriormente que habían dos metáforas en la cual nuestro Señor Jesucristo era presentado. Y la primera fue la serpiente de bronce, de la cual ya hablamos. Ahora veremos la otra, que son los dos machos cabríos. Levíticos 16, versos 5 al 10. Aarón tomará de la congregación de los hijos de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Verso 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Es aquí donde nosotros encontramos la segunda metáfora de nuestro Señor Jesucristo, ya que era imposible que una sola ofrenda ilustre o tipifique completamente la muerte expiatoria del Mesías. Dios requirió del pueblo una ofrenda que incluía 2 machos cabríos para ser sacrificado. El primer macho cabrío debía ser sacrificado como una ofrenda por el pecado delante del Señor, y su sangre debía ser esparcida sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo. Cuando usted empieza a leer, donde nos estamos apoyando en Levíticos, usted empieza a leer el capítulo 16, que se dice que es el corazón de este libro, porque ahí es que contiene lo que justamente estamos hablando. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas interesantes cuando usted busca a Cristo en este libro. No va a aparecer el nombre de Cristo, déjeme decirle, no vaya buscando de que, pero
el hermano nos habló mentira porque aquí no está el nombre de Cristo. No aparece el nombre de Cristo. Ahora miren lo que Él hace en la cruz. Mire todo lo que Cristo hace y lo que hemos venido hablando. Y búsquelo de esta manera y estoy seguro que lo vas a encontrar. Y ahí usted va a ver muchos detalles que realmente usted va a comprender si todo lo que hacía Aarón no tenía que ver con la persona de Cristo, con lo que Cristo iba a hacer en lo adelante. Solamente para que te animes a ver este capítulo de Levíticos 16. Cuando Aarón iba a ofrecer el sacrificio, Dios le dijo a Moisés que le hiciera un vestuario, una ropa sagrada. Y a través de las escrituras nosotros vemos cómo Dios le dice que tiene que ser este vestuario. Entonces, cuando ya estaba hecho que él iba a ofrecer este sacrificio, él venía al pueblo, él iba a entrar, para hacer el sacrificio, pero él tenía que despojarse de esa gloria que él mostraba con estos atuendos, es decir, esta ropa sacerdotal que él tenía que despojarse de todo eso. Y en el versículo 4 de Levíticos 16, nosotros vemos entonces de qué forma tenía que entrar el sacerdote a presentar este sacrificio. Pero eso se lo voy a dejar para que ustedes lo estudien en sus hogares y usted pueda ver lo maravilloso y lo grandioso que ha sido nuestro Dios y la fidelidad que Él ha mostrado. Entonces vamos conmigo ahí mismo a Levíticos 16 y vamos a estar viendo 3 versículos, el 9, el 15 y el 20. Dice: luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, en otras versiones es el lugar santísimo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Esto tipifica a Cristo, quien derramó su sangre en la cruz para expiar los pecados del pueblo. Esto es una bella ilustración de la muerte de Cristo como propiciación. Él derramó su sangre para satisfacer la justicia de Dios, apaciguar su ira y traer la paz. Es decir, todo lo que nosotros vemos en el capítulo 16 del libro de Levítico, esto tiene un solo nombre: Cristo. Vemos aquí cómo Cristo está derramando su sangre para que nosotros fuésemos perdonados, para que la ira de Dios no nos consumiera. Porque debía de morir alguien
Y el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento les dijo cuando estaban reunidos, ustedes no saben, es mejor, dice él, que muera uno y no que todo el pueblo perezca. Y ese uno es Cristo, era Cristo. Y la vida de Cristo, que fue una vida sin pecado, entonces era la apropiada, porque tenía que ser, como nosotros leemos, un macho cabrío sin defecto. Porque así como Dios es santo, así como el pecado que Dios había soportado durante muchas generaciones, entonces así mismo, de ese mismo tamaño en santidad tenía que ser la ofrenda que se elevara a Dios para librarnos del pecado, para la propiciación de nuestros pecados. Y solamente existía uno, Cristo. El sumo sacerdote presentaba el segundo macho cabrío delante del Señor, como el macho cabrío de expiación, verso 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío, expiatorio. El sumo sacerdote debía colocar sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Es decir, aquí nosotros estamos viendo que el sacerdote tenía que poner sus 2 manos sobre la cabeza de este animal y confesar sus pecados a ese animal, para que luego después entonces soltarlo. Pero si usted se da cuenta de lo que esto simbolizaba, ahora usted puede entender, amigo mío y hermano que me escucha, cómo es la imputación de pecado. Cómo se imputaba el pecado de una parte a la otra parte. El sacerdote venía y ponía sus manos. Y simbólicamente, pero en acción viva, si podríamos decirle, para Dios, el pecado del pueblo era transferido a ese animal. Era pasado a ese animal. Lo mismo con Cristo. Ese animal, ese chivo expiatorio, representaba a Cristo. Dios estaba haciendo alusión de que Él iba a descargar todo el pecado de la humanidad y lo iba a pasar sobre su Hijo. Sobre su Hijo lo iba a hacer. Aunque quizás para usted sea un poco raro, si decirlo así, comparar a Cristo con un chivo. Bueno, si usted lo ve de esa manera, y así es que las escrituras lo ven, pero el punto aquí no es que usted llegue a esa conclusión de usted decir, bueno, pero Cristo era un chivo. No, lo que usted tiene que ver aquí es la verdad
que hay, cómo Dios viene mostrando misericordia, cómo Dios viene mostrando su bondad, su amor sobre gente infieles. Cómo Dios viene mostrando, dice, porque prolongué mi misericordia. Cómo la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Y aquel que dice las Escrituras que no conoció pecado, se le hizo pecado. Entonces nosotros ahora podemos comprender de una forma más clara cómo Dios viene mostrando la cruz, cómo Dios viene mostrando el sufrimiento de su Hijo a través del Antiguo Testamento. Entonces nosotros ahora podemos ver cómo viene subiendo, cómo viene emergiendo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Usted no puede decir es que el Antiguo Testamento es mejor que el Nuevo, o no, el Nuevo es mejor. No puede llegar a esa conclusión, porque si llega a esa conclusión, hermano, va a estar errado. Porque bíblicamente hemos venido viendo cómo el Nuevo Testamento viene surgiendo del Antiguo Testamento, cómo Dios viene mostrando la cruz y cómo Dios viene mostrando a su Hijo muriendo en la cruz y cargando nuestros pecados de una forma simbólica. Con relación a la serpiente, con relación al chivo expiatorio. Pero todo esto, hermanos, apunta a la persona y obra de Cristo Jesús. Levíticos 16:21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniendo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El sacerdote enviará al macho cabrío al desierto, llevando sobre sí todas las iniquidades de la gente a tierra inhabilitada. Allí vagaría solo, abandonado por Dios y separado del pueblo de Dios. El macho cabrío expiatorio tipificaba a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, y sufrió y murió solo fuera del campamento. Ahora, ¿estamos entendiendo un poco más? Cuando Aarón ponía sus manos, que se le transferían todos los pecados del pueblo a este chivo o a este cabrío, como dice las Escrituras, chivo o cabra. La idea es que a ese animal lo tenían que llevar y soltarlo en el desierto. Y ahí quedaba entonces ese chivo, ese macho cabrío, solo, abandonado por Dios y fuera del campamento, fuera de lo que tenía que ver con el pueblo de Dios. Cuando usted entonces viene al libro que estamos viendo, a Mateo, a Marcos, que dice que fue abandonado y todo esto, entonces nosotros vemos que a Cristo lo sacan del campamento. ¿Para qué? Para ser crucificado. Sacan a Cristo del campamento, lo llevan a un lugar llamado Gólgota, que significa
se me fue Héctor, que significa es con relación a la carabela, pero de verdad, hermanos, perdonen mi falta, pero se me fue ahí. Lugar de la carabela, ese era el significado. Entonces vemos aquí que llevan a Cristo a aquel lugar. Ahora nosotros entendemos, aparte de lo que ya hemos venido entendiendo, que Marcos dice, citando a Jesús el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando nosotros miramos esto con el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 21, entonces nosotros vemos que que Aarón tenía que poner la mano sobre la cabra, sobre el chivo expiatorio, y debía de llevarlo a alguien que estaba preparado. Esa persona fue elegida para eso. Tenía que llevarlo al desierto, y allá en el desierto entonces debía soltarlo. Y este animal iba a quedar solo, abandonado. Bueno, pues entonces es lo mismo. Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo está en la cruz, nuestros pecados entonces fueron imputados a Él. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Mírelo aquí, ¿cuál era el fin? El fin era que Cristo muriera por nuestros pecados, para que entonces nosotros muriéramos al pecado y viviéramos entonces una vida en justicia delante de Dios. Entonces todas esas heridas, todos esos latigazos, todos esos escarnios que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, eso nos libró. Ese era nuestro lugar. La Biblia dice, horrendas cosas es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, son muchas cosas de las cuales de verdad nosotros debemos tener o debemos considerar. Y permítame leer Hebreos capítulo 13, verso 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí estamos viendo entonces, usted ve cómo se complementa un testamento del otro. Usted ve cómo Dios viene amarrando la historia de la redención por medio de su Hijo.
podemos entrar ahora, podemos entender ahora de que se nos estaba hablando en el Antiguo Testamento con relación a estos dos machos cabríos, cómo Cristo y la cruz se mostraban. Y no solo eso, sino el sufrimiento de este. Vamos entendiendo por qué él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y voy a terminar aquí, hermanos. Para el próximo domingo, recordemos, es un estudio. Estamos estudiando, estamos viendo las palabras de Jesús, Marcos, donde él decía, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ahora nosotros podemos ir entendiendo o vamos entendiendo por qué Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero hermanos, recuerde, lo importante aquí no es que usted se quede con lo que usted ha escuchado. Nuestra intención no es esta. Nuestra intención es que usted dedique tiempo a las Escrituras. Es que usted tenga su propio encuentro con nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras. Es que usted por su propia cuenta pueda ver la obra redentora de Cristo, lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Que usted estudie, que usted busque la verdad, que usted busque a Cristo en cada página de las Escrituras. Y yo sé que esta palabra que voy a decir, y ya estoy terminando con esto, es que usted ha escuchado mucho que se dice, usted quiere ver a Dios, usted quiere oír a Dios hablando. Lea la Biblia en voz alta. Dice el apóstol Pedro, palabras fieles, honestas. Hermanos, aquí en la palabra del Señor no se le dice algo que no se vaya a cumplir en su vida. Cuando usted abraza al Cristo crucificado y a este resucitado de entre los muertos, todo lo que Él promete a sus hijos a través de la palabra, a través de su palabra, Él la va a cumplir. Y es una palabra garantizada por el Padre. Así que, mis queridos hermanos, vamos a continuar el próximo domingo, si así lo permite el Señor, cómo Cristo es hecho pecado. Y de verdad, hermanos, mi exhortación con relación a lo que estamos hablando y mi deseo y mi anhelo es que usted pueda estudiar la palabra del Señor. Dedíquele tiempo. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y que esto nos sirva a nosotros, para nosotros descubrir cada día dónde está mi corazón, a qué yo le estoy dedicando más tiempo. Porque cuando yo hago una reflexión de esto sobre mi vida, a dónde yo estoy dedicando más tiempo, eso me dice en qué lugar está Dios en mi corazón. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo les bendigan y les guarden. Recuerde, por favor, apóyenos en esto que estamos haciendo. Si así usted considera que lo que estamos hablando es palabra del Señor.
Si usted entiende que lo que nosotros enseñamos no es palabra del Señor, hermano, le pido por favor no lo comparta. Porque nuestro deseo no es tanto que esto crezca para uno tener muchos seguidores, no. El propósito nuestro es que sus vidas puedan ser edificadas. Y consulte todo lo que hablamos en la palabra del Señor. Sean como los hermanos de Berea. Así que le pido también que nos apoyen en nuestro canal Carlos Pérez Alcanzados por Gracia en YouTube y en Facebook. Así que de verdad, mis queridos hermanos, que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Permítame orar y así despedirnos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por lo que tú has mostrado. Gracias por lo que tú has venido haciendo, Señor. Lo que hiciste a través de la historia. De cómo el Antiguo Testamento, Señor, nos revelaba, Señor, todo el sufrimiento, el padecimiento, Señor, y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él cargó, Señor, con nuestros pecados. Gracias porque por Él, Señor, tenemos vida. Gracias porque Él es el centro de las Escrituras. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú bendigas cada vida, Señor. Aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar después de la transmisión, que van a ver, Señor. Padre, que ellos puedan entender lo bondadoso y lo amoroso que eres tú, Señor. Que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que tu gracia descanse, Señor, sobre todo aquellos que han puesto, Señor, su fe, su esperanza en tu Hijo. Padre, gracias te doy en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, gracia y paz sean para todos ustedes, así que recuerden, compartan el video, denle un like en YouTube. Nosotros vamos a estar subiendo el video a YouTube. Y nada, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Recuerden, Carlos Pérez, Alcanzados por Gracia, tanto en YouTube como en Facebook. Así que Dios le bendiga.